Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar y está aquí para consolar, está aquí para liberar y está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está. En el nombre del Señor, quiero saludar a mi pastor jefe de sector 19, que es nuestro pastor Enrique Vivanco, y a mi pastora Patricia de Vivanco. Gracias a mi pastora por su preocupación por todas las siervas del sector 19. Como en este día me ha tocado, ¿no es cierto?, hacer una reflexión acerca de la palabra del Señor, y la reflexión de la palabra la tendremos en Mateos 25, capítulo 1 al 5, en el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Que Dios bendiga esta palabra, ¿no es cierto?, donde el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. En estos tiempos, que el Señor nos ayude. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Que el Señor nos bendiga. Nosotros como iglesia debemos estar listos, debemos estar preparados para recibir al Señor. Dice la palabra de Dios que este mensaje, ¿no es cierto?, pone a prueba a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor nos dice acá: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros debemos estar orando. Debemos estar, ¿no es cierto?, velando, como dice la palabra del Señor. Esta es una prueba que Dios pone a la iglesia, porque la iglesia de Jesús debe estar ya lista, ya debe estar preparada. Pero la pregunta es, ¿tú estás preparado para recibir al Señor? Que el Señor nos bendiga en esta hora, porque Dios nos está hablando acerca, ¿no es cierto?, de su venida. Y dice la palabra también que Dios pondrá a prueba a los siervos del Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Cada siervo del Señor, Dios le entregó, ¿no es cierto?, su ministerio. Y el Señor viene a buscar, ¿no es cierto?, el trabajo de los siervos del Señor. Que el Señor nos bendiga, porque cuánto sacrificio, ¿no es cierto?, hay en la obra del Señor. Los siervos se desvelan por la obra del Señor. Y muy pronto el Señor va a venir a buscar, ¿no es cierto?, el trabajo de cada uno de sus siervos. Que el Señor nos ayude. Dios también pone a prueba a las naciones, dice la palabra del Señor. Dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, que en este tiempo las naciones están a prueba. Podemos ver el tiempo que estamos viviendo, y este tiempo a nosotros nos enseña, este tiempo nos está diciendo a nosotros que la venida de nuestro Señor está a las puertas. Por eso como iglesia nosotros ya debemos estar listos. Que el Señor te bendiga, hermano, tú que estás escuchando esta palabra. El Señor nos dice que tenemos que estar preparados, porque Él vendrá, no sabemos el día, no sabemos el momento en que el Señor regrese. Que el Señor nos ayude para estar listos y podemos ver, ¿no es cierto?, que Dios tiene a prueba a las naciones. Hoy día usted lo puede ver con sus propios ojos. Hoy día las naciones están siendo probadas por el Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros. También la palabra nos enseña: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¡Qué terrible es esto, mis hermanos! De un momento a otro va a ocurrir una tremenda desgracia sobre el mundo entero. La desgracia va a ser para aquel que no esté preparado, porque para el que está preparado será un día de triunfo, será un día de gloria. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre, porque será un día de triunfo para aquel que, ¿no es cierto?, esté preparado, listo para recibir a nuestro Señor. Nosotros sabemos que el Señor viene, no sabemos el momento, no sabemos la hora en que el Señor va a venir, pero nosotros debemos estar listos, debemos estar ya preparados,
porque en cualquier momento el Señor va a venir por su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Mire, aquí dice, tardándose el esposo cabecearon todas. Qué desgracia más grande va a ser para aquel que no esté listo. Que el Señor nos ayude. Por eso la palabra también nos habla acá en el libro de Santiago, mis hermanos, capítulo 4, versículo 8, el Señor, ¿no es cierto?, está hablando aquí también, dice así: acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El Señor no solamente pide que se purifique el corazón, sino que todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma debe estar purificado para recibir al Señor. Dios te bendiga en esta hora. Dios te acorace con la virtud de su sangre. Que el Señor nos bendiga. Dice que debemos también, dice la palabra, afligidos, dice, lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque todos, el Señor viene a buscar a todos, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a su iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos, ¿no es cierto?, estamos pasando por el desierto. Mis hermanos, estamos pasando por el desierto. ¿Sabes? Para que tú te puedas dar cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Como Dios está también, ¿no es cierto?, poniendo a prueba a las naciones, demostrando Dios a los hombres, a las naciones, que sin Dios nadie puede, ¿no es cierto?, hacer nada sin su voluntad. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Dios bendiga su palabra y le bendiga a usted, mi hermano, que está en su hogar. Que el Señor le ayude, que el Señor fortalezca su vida. Que Dios nos acorace a cada uno con la virtud de su sangre. Que para el Señor que vive sea toda honra y toda gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en